Entonces, perdonen, no me fijé que se iba a cortar, no les pude avisar, pero bueno, gracias por entrar nuevamente, ya saben que esa es la forma. Bueno, entonces decíamos que el Baal es el dios de la lluvia y de las tempestades, pero no era el único. Habían más, porque estamos en un contexto politeísta y justamente lo que ustedes se dan cuenta, lo que corre riesgo es el monoteísmo. O sea, por eso van a encontrar ustedes la forma de hablar, que es como que Dios tiene que demostrar que es el más fuerte, pero no porque Él necesite hacer eso, sino que para que su pueblo pues se dé cuenta y no se vaya tras los ídolos, porque los otros dioses era Yam, que era el dios del mar, Mot, el dios de la muerte, y también hay muchos dioses, Amat, que era pues prácticamente protectora, y todos los seguidores de Baal realizaban todo tipo de ritos, es lo que les estoy diciendo, para obtener el favor de esa divinidad. Fíjense, por favor, la diferencia de nuestro culto cristiano no es pedir. Fíjense que nos hemos quedado en ese versículo, pidan porque todo lo que pidan se les va a dar, sí, pero realmente nuestra Eucaristía, pues que es la parte central de nuestra fe, es acción de gracias. Y si algo tenemos que pedir, es el Espíritu que el Padre y el Hijo nos han dejado para poder corresponder al amor que nos da. Entonces, no, vean que aquí todo el tema de la idolatría es eso, hacer todo tipo de cultos para conseguir los favores que daba el Baal. ¿Cuáles eran esos favores? Pues la salud, el éxito. Miren que se parece mucho a lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Que nos vaya bien, que pase esto, que pase lo otro, que Dios pedir en oración constante para que el presidente haga las cosas bien. Entonces, no es que esté eso equivocado, pero vean ustedes no sé si puede, no quiero confundirlos, pues diciendo que eso está mal hecho, sino que vean el sentido de lo que se hace, ¿verdad? Que a Dios no lo podemos chantajear y es uno de los pleitos que van a tener los profetas y que tienen aquí con la entrada a la tierra prometida, porque ven que es un reino que tiene mucha prosperidad. Entonces, estos relatos son míticos, de eso hablábamos cuando decíamos de mitos, ¿verdad? Pero son míticos porque expresaban su religiosidad que ellos tenían en ese momento, ¿verdad? Esa religiosidad no era por el ser, sino era por los problemas que ellos tenían y que querían que esa divinidad se los solucionara por los problemas de la existencia humana. Entonces, las simbologías, los ciclos, pues justamente eran problemas de esa existencia humana e incluso pues la muerte, que no quieren que pase. Todo eso se va desarrollando con muchos ejemplos y esos son los mitos que se van viendo ahí. Y la literatura es una literatura muy antigua, que ya forma parte de culturas que ya están desarrolladas y tienen ideas parciales de la religión cananea. Se llama literatura ugarítica. Luego, en relación al género, que es el que estamos viendo, que es importante, aquí estamos en esto, eh, que hablábamos de la epopeya, vamos viendo también como cosa importante, eh, como una síntesis, lo que nos resulta claro es que el redactor del libro de Josué
no intenta en su narración una finalidad simplemente histórica, es decir, no como lo que nosotros entendemos de historia. Decimos, Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de ¿mil qué? 1492, algo así, no me recuerdo si esa era la fecha. Pero bueno, ese es un dato exacto, histórico. Y aquí el comentario les dice que esto no es el objetivo, no es la finalidad del libro, de narrarnos hechos que pasaron históricamente. Buscó más bien ofrecer una recopilación de algunos acontecimientos, los más destacados de la conquista, desde el punto de vista religioso, para demostrar que todo había sucedido gracias a la fidelidad de Yahvé y a sus promesas. Es Yahvé quien domina la escena del libro de Josué, pero también ha dominado todo el Pentateuco, que a veces nuestra atención se centra en los personajes, pero no debe ser así. Yahvé es el protagonista, ¿verdad? Es él el que combate a favor de su pueblo para conducirlo a la posesión de la tierra prometida que le había prometido a los patriarcas. Y siempre va a estar la ayuda constante de Yahvé con ese pueblo, siempre. No necesitan ofrecerle nada. Es algo que libremente Dios ha ofrecido y lo sigue dando. Siempre se muestra favorable a Israel. Y entonces vamos viendo todos los compromisos de la alianza que Dios va realizando con ese pueblo y se va utilizando como palabras, sé valiente, mantente firme. Eso lo vamos a ver también en los jueces, ¿verdad? Sobre todo Gedeón, eh, porque dice, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a tus padres. Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir todas las normas que te he dado. Y, y no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, entonces esto es una cosa así como para ir viendo el contexto del libro. Entonces, en ese contexto va la renovación de lo que estamos hablando de la alianza, o sea que el tema de la alianza y su renovación es constante en todos los libros y no una vez, muchas veces. Cuando los profetas hablan del cambio de conversión, es eso, es renovar la alianza para volver a tener un encuentro con Yahvé, una amistad. Cuando nosotros entramos a los sacramentos, a la confesión, es eso, es renovar la alianza, no es ir a decir algo que vuelvo a hacer y vuelvo a hacer y vuelvo a hacer, que ya es un hábito negativo que tengo, sino que es justamente renovación de la alianza. Y aquí esa renovación se va dando en distintos lugares. En el caso de Siquem, en el caso del Jordán. Luego entra la exploración del territorio, después de la alianza que se hace en Siquem, el paso por el Mar Rojo, que va teniendo un carácter litúrgico. Aquí nos damos cuenta, ay Dios mío, es que a esta hora sacan todos los vecinos a sus perros y la perra de aquí se vuelve loca viendo gatos, perros y todos los animales que pasan. Bueno, entonces cuando vemos aquí el paso del Jordán, el carácter litúrgico, pues ya nos damos cuenta que pertenece a la tradición sacerdotal. Y cuando vemos también la celebración de ritos en Gilgal, también nos damos cuenta que pertenece a la tradición sacerdotal. O sea, aquí tenemos tres lugares de culto: Siquem, Gilgal y el Jordán. Siquem y Gilgal fueron dos lugares que se quedaron como lugares de culto en el norte. Los vamos a encontrar con el diálogo de la Samaritana. ¿En dónde hay que dar culto a Dios? A Yahvé.
en Gilgal, en Siquem, o en el templo de Jerusalén. Entonces vemos que estos aquí se desarrollan en este paso. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes? Bueno, ahora vamos a su Biblia. En su Biblia van a encontrar ustedes varios pasajes que necesitan leer para comprender el tema de Josué. Primero, el paso del mar del Jordán. Leer el paso del Jordán y leer las notas de pie de página. Esto está en el capítulo 3. Eso va a estar apuntado en la plataforma, pero para que vayan viéndolo ustedes ahorita en su Biblia, por favor. Entonces, capítulo 3, paso del Jordán. Luego tenemos en el capítulo 5, la circuncisión, con leerlo con la nota de pie de página. Y justo con la circuncisión está la celebración de la Pascua. Ahora fíjense, el capítulo 6 va a entrar, esto es importante que lo lean con nota de pie de página porque ha entrado a la religiosidad católica, no sé si en todos y no sé si ustedes la conocen, pero por ejemplo, la caída de las murallas de Jericó. Y entonces yo he estado en algunos grupos que dan vuelta en la iglesia, alrededor de la iglesia, alrededor de distintos lugares y todas las vueltas. Yo necesito que lean esta conquista de Jericó, especialmente con el capítulo 8. O sea, fíjense pues, capítulo 3, capítulo 3, capítulo 5, no todo, solo el tema del paso del mar, del río Jordán, la entrada a Jericó y la conquista de Ai, que es el capítulo 8. Espérenme un momentito, voy a cerrar para ver si deja ese perro de ladrar, porque ya me cansé de gritar. ¡Ya! ¡Silencio! Bueno, entonces tenemos en su Biblia. ¿Tienen ahí su Biblia? Sí. Sí, licenciada. Va, por favor. Capítulo 3, paso del Jordán. Capítulo 5, circuncisión y Pascua. Capítulo 6, conquista de Jericó y conquista de Ai. Es lo único para que nosotros comprendamos bien eso. Por lo que le decía anteriormente, porque cuando le damos una interpretación literal de que realmente con que tocaron las trompetas y dieron la vuelta sobre las entradas, yo quiero, antes de hacerle yo cualquier comentario, quiero que ustedes lo lean en su Biblia, sobre todo la conquista de Jericó y la conquista de Ai, porque en la circuncisión y la Pascua, pues ustedes ya tienen una idea que es actualización, es renovación. Y en el paso del Jordán también es una renovación de la alianza. Pero en los temas de la conquista de Jericó y de ahí, pues él se ha interpretado literalmente. No sé si me captan lo que me estoy dando a entender, si me captan o no, lo que les estoy diciendo. Sí, está entendido. Sí, está entendido. Entonces, es Sí, importante licenciada. que manda. Sí, licenciada. Es importante que ustedes se den cuenta de esas narraciones y que lo vean
en la nota de pie de página. No les puse tarea porque más deseo que lo compartamos en la próxima clase, aunque sea unos 10 minutitos de lo que ustedes pudieron captar para enriquecer el tema. Por eso prefiero que no sea nada escrito, sino que lo lean, sobre todo esas dos conquistas, puesto que lo otro, la renovación de la alianza, pues está ahí en el Paso del Jordán y en Siquem, hay varias. La exploración del territorio, pues es que mandan a 2 espías a que vayan a ver cómo está. Hay una mujer ahí que les ayuda, que los esconde, que de hecho está en la genealogía de Jesús. Y luego el Paso del Jordán, que también es una actualización de la alianza, que aquí dice ya con un sentido litúrgico. Y luego la celebración de los ritos en Gilgal. Bueno, entonces, cuando nosotros nos puede sorprender todas esas narrativas que son, que si las leemos sin saber que es un género literario, que sea una epopeya, y que es Dios que está cumpliendo una promesa, si se nos pierde como ese hilo conductor de Yahvé que hizo una promesa, que la está cumpliendo, y nos quedamos solo en una gran matazón que se va desarrollando, y entonces creo que ahí es cuando el texto no cumple pues el cometido, ¿verdad? Porque es esto lo que ustedes tienen que leer para comprenderlo. La toma prodigiosa de Jericó y de Ai, que son las dos conquistas. Esto hay que entenderlo bien para después no ponerlo como un rito dentro de nuestros retiros. No sé si ustedes han experimentado eso, de esas prácticas en algunos retiros. Sí, aquí se utiliza el método histórico crítico teniendo en cuenta estas herramientas, ¿verdad? Les preguntaba que no sé si ustedes han experimentado eso en algún retiro o no, No, ¿no? Ah, Edgar dice que sí. ¿Puede compartir, Edgar, qué es lo que ha usted experimentado en algún retiro? Sí, sí, licenciada. Como he participado en algunos retiros de la renovación, Eso. entonces ya como parte de la dinámica de la alabanza, Ajá, se canta ese de los israelitas dieron, ay, no me acuerdo cuántas vueltas dice, pero dieron varias vueltas alrededor de Jericó y en fin, ya no me recuerdo todo la alabanza, pero sí, es una práctica que se hace y se da vueltas en todo el entorno del salón. ajá. Y se va pidiendo que así como se cayeron las murallas de Jericó, así se caigan nuestros problemas, nuestras preocupaciones, si tenemos pobreza, si tenemos, ¿me entiende? Pues se le va dando Exactamente, eso, sí, ese es, sí. ok. Y, Así- y bueno, gracias, Jorge, le agradezco, Edgar, perdón. Sí, muchas gracias. Por eso es lo que estamos diciendo. No se trata de juicios ni de críticas, se trata de que nosotros estamos estudiando para tener un sentido de lo que es la Sagrada Escritura y hay muchas prácticas eh, cristianas que tienen pues un valor litúrgico importante, como estoy diciendo, los sacramentos, la Eucaristía, los sacramentales, ¿verdad? Que también tienen un sentido meditativo, no de repetición, sino meditativo. Cuando rezamos el rosario, no es la repetición de Padres Nuestros y Aves Marías, es la meditación de los misterios que ahí estamos, pues reflexionando, meditando o entrando con toda fervor y seriedad. Lo mismo pasa con el Vía Crucis. Entonces, todos estos tipos de cosas que no es que estén mal, sino que es como dice Jesús a las personas que les habla, a los fariseos, saduceos, yo no vine a abolir la escritura, sino a darle el sentido, el cumplimiento verdadero de ese sentido.
Entonces aquí tienen ustedes el tema de lo que se va a llamar Yahvé Seboat, o sea, Yahvé de los ejércitos, y van a encontrar ustedes esa imagen de Yahvé peleando, ¿verdad? Contra otros. Y, y cuando no comprendemos bien estos géneros literarios, es cuando decimos, es que el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, no es el mismo que anuncia Jesús. Es diferente porque el del Antiguo Testamento es pues vengativo, iracundo, se enoja, castiga. Entonces, pero si hemos trabajado bien el curso, pues ustedes se darán cuenta que son formas literarias dentro de un contexto histórico, cultural, eh, pagano, que tienen esa reflexión y ya ve que quiere darse a conocer. Entonces, el tratado debería de ser de paz y la victoria, pues es como un momento de alegría en cada lugar, ¿verdad? Pero hay unas costumbres que las vamos a ir viendo repetidas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el botín? ¿Qué pasa con el botín? O sea, cuando en el contexto cultural de las guerras, pues ya saben ustedes que las mujeres, los niños formaban parte del botín, porque aparte de las riquezas que podían haber, pues en el caso de Israel con el exilio a Babilonia, pues fueran todas las riquezas que habían en el templo. ¿Verdad? Y los exiliados, pues, fueron hombres y mujeres, pues hombres intelectuales y mujeres, pero los que se quedaron en Palestina, pues eran de la clase baja, como para servir de esclavos a, al imperio babilónico. Entonces, el tema del botín en la victoria, es decir, qué se puede tomar y qué no, lo vamos a encontrar en la historia de Saúl, que a veces es difícil comprender si no se lleva este hilo conductor que estamos viendo aquí, y que aquí es donde empieza, porque están entrando a la tierra prometida, donde los problemas van a ser diversos, van a ser diferentes. Y entonces, en esta tierra, ¿con qué se pueden quedar ellos y con qué no? Porque lo tenido es un poco después lo que va a ver en el Nuevo Testamento de las carnes sacrificadas a los ídolos. Pues lo mismo, aquí es lo que los ídolos, según ellos, han logrado a causa de cómo lo tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué se pueden quedar y qué no se pueden quedar? Con Saúl, rey, ya en la monarquía, vamos a ver que él no cumple con eso de no tocar el botín, porque lo reparte entre sus guerreros, ¿verdad? Como parte de la bondad, por decir así, de él, entender que pues arriesgaron su vida, se cansaron, entonces reparte el botín y hay una serie de consecuencias que el profeta le dice porque no ha respetado, pues que nosotros no tenemos que tomar nada de nadie porque nosotros sabemos que Dios nos da lo necesario. Obviamente, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, claramente que sí, pero nosotros debemos, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? O sea, debemos hacer las cosas como que dependan de nosotros, pero siempre esperando la providencia de Dios porque tiene la última palabra. Entonces aquí van a encontrar esos temas, Jericoai, Gabaón y el tema del botín. Eso ya es un tema que inicia, pero se va a desarrollar en toda la monarquía y en todos los libros históricos. Entonces, vamos viendo la repetición. Promesa, alianza, culto que se va dando en los lugares, las circunstancias que van cambiando, la alianza que se va renovando, Dios que sigue siendo fiel a todas sus promesas, que va dando pues la victoria de acuerdo a lo que ha prometido, y ese es el hilo conductor que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta, porque ese es el que nos sirve para darle la interpretación verdadera. Entonces, aquí es lo que tienen. Eh,
ese evento de la alianza en el Sinaí y la entrada en Canaán, atravesando el río Jordán, van a culminar o se van a sellar con la alianza en Siquén. Vean cómo ahí va el tema teológico central. O sea, nuestra fe, nuestro libro, nuestra salvación es la alianza, o sea, es el tema de la alianza. Nuestra Eucaristía es esa, es nosotros, pueblo de Dios, renovamos la alianza. ¿Cuándo la renovamos? Cuando Jesús cambia en la última cena los sacrificios de animales asumiéndolo él mismo. Él es el cordero, su sangre es la que limpia, su cuerpo es el que alimenta. Bueno, pues esa es la nueva alianza que él la llevó con gestos en la última cena y la realiza. Las parábolas dichas, todas sus parábolas que enseñó, luego él sin palabras lo realiza en la crucifixión. Entonces, ese es el tema teológico central que lleva a su culmen con Jesús y llega a nosotros con la Eucaristía, la renovación de la alianza. Entonces, el tema del Sinaí con Moisés y la entrada de Canaán a Canaán, atravesando el río Jordán, cuando Josué pregunta que él y su familia va a cumplir y va a ser fiel a Yahvé y que si los demás quieren hacerlo, pues se culmina, porque todos dicen que sí, se culmina con la alianza, con la renovación de la alianza y aquí con un culto, y aquí con una celebración litúrgica en Siquem. Por eso decíamos que Siquem se va a volver lugar de culto. Nótenlo bien, porque después, cuando el reino se divide en norte y sur, estos se van a quedar como lugares de culto para la parte norte, pero otra vez, como se han mezclado muchas culturas, muchos imperios, pues ese culto está mezclado, ¿verdad? Como dijeron, hay un sincretismo, hay una mezcla. Y luego, al final del libro, al final de la vida de Josué, se vuelve a convocar al pueblo para nuevamente renovar y confirmar esa alianza y va a ser en Gilgal. Entonces tenemos el punto de entrada, Siquem, y al final de la vida de Josué en Gilgal. Bueno, que ahí termina, pues hay mucho más de decir, tanto del libro como de la Biblia, pero yo creo que más o menos, no sé si tienen alguna duda de esto. Solo para darle un poquito a lo que decía anteriormente aquí, la Guerra Santa, esto eh, es la expresión que se repite en el bloque literario dedicado a la conquista de Canaán. ¿Y cómo lo va a decir? El exterminio para el Señor. O sea, tienen que matar a la gente para Dios, ¿verdad? O el anatema, o sea, son paganos y entonces hay que destruirlo. Ojo, ojo que esta es una forma literaria, es una manera de decir, pues que Dios está cumpliendo su promesa, pero aquí ya hay unas diversas interpretaciones que nosotros debemos matizar. Sobre todo estas están en Josué 6, que creo que es el que tienen que leer, 7 también, y esta usanza practicada no solo por el pueblo de Israel, sino por otros pueblos eh, de la antigüedad, indicaba una regla de la guerra santa, la de ofrecer al Señor todo el botín de la victoria. O sea, no se podían quedar con nada, porque nada les pertenecía, ya que ellos no estaban conquistando para quitarles a otros, sino que era pues tener la tierra.
Es un poco lo que pasa ahora con las migraciones, pues la gente no va para quitarle nada a nadie, sino que ante la poca posibilidad de tener un trabajo y de tener un sueldo digno, pues arriesgan su vida, pero los de allá sienten que le están quitando posibilidades, ¿verdad? Entonces, ese es el botín de la victoria. La ofrenda realizada en la forma cruenta, o sea, es con sangre, ¿verdad? Incruenta es sin sangre. Cuando nosotros tenemos en la Eucaristía, tenemos un sacrificio incruento, o sea, no hay derramamiento de sangre. Entonces, aquí, este exterminio evitaba, de hecho, que los vencedores de una guerra santa trajeran beneficios personales de esa victoria, que se debía exclusivamente a Yahvé. Se impedía, sobre todo en el caso de los israelitas, que estos se contaminaran con la idolatría de los pueblos paganos. En Israel, sin embargo, el anatema rara vez fue actuado de forma radical y solamente aquí con los pueblos cananeos. Era lo que yo les decía. Es lo que los profetas van a estar diciendo y es un ejemplo muy claro por el cual Saúl, siendo todavía rey, pues vamos a ver que justamente pues se unge a David siendo todavía rey Saúl. ¿Y por qué? Pues por ese pequeño tema, ¿verdad? Dudas, preguntas para acá, nos quedan 7 minutos, ya no pudimos entrar a jueces, pero podemos hacer una síntesis de Josué y jueces, que los datos que nos van proporcionando de la penetración de la tierra, de la penetración de Israel a Canaán, se realiza en dos momentos sucesivos. Primero, bajo Josué, que tiene lugar una conquista fulminante de la mayor parte del territorio, y a continuación, permítame que me perdí aquí. Quiero ver. A continuación, todavía bajo Josué y durante el período de los jueces, o sea, todavía en el libro de los jueces vamos a encontrar narraciones de Josué. La conquista se hace capilar, lenta y trabajosa, siendo abatido el último bastión cananeo en tiempos de David y Salomón. O sea que esa guerra duró muchísimo tiempo. Y por eso el tema de David, que va a ser el rey que por ir a batallar, por ir a la guerra, ¿qué lograba? Pues ganar territorios, y ahí logra él la consolidación de las 12 tribus. Es hasta con David que cada tribu tiene su territorio. Y tristemente, después de la muerte de Salomón, pues eso se vuelve a dividir en norte y sur, y hasta el día de hoy, pues no se han vuelto a integrar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, luego el libro de los jueces es más que todo una historia religiosa del pueblo de Israel. Es un periodo que va a durar desde aquí, desde la entrada, o Josué, que ya decíamos, más o menos 1225 hasta el 1030, en que Saúl es ungido rey de Israel y presenta la situación de las tribus después de la muerte de Josué. La situación de las tribus es que estaban todas allí como pues sin territorio, y es hasta David quien les da el territorio. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura del libro de los jueces? Pues después de la muerte de Josué, las nuevas generaciones no conocían a Yahvé. Entonces, fíjense que aquí tenemos un cuadro que tristemente no se los puedo agrandar,
por más, vamos a ver si tal vez hago un poquito. Entonces, está un poquito, ¿lo logran ver un poquito? Vean el círculo que se va desarrollando. Pues entran a la tierra y Israel se va alejando de Dios, luego hay consecuencias, van clamando a Dios, Dios escucha el clamor y se van pues organizando a través de jueces, que es lo que van a encontrar. Y luego aquí tenemos pues el tema del pecado de la idolatría, que es lo que decimos que encontramos cuando entran ellos a Canaán. Esto los esclaviza, pues ellos les atrae toda esta forma de culto, luego claman al Señor, Yahvé va eligiendo a los jueces, se va liberando el pueblo de Israel poco a poco, pero el problema es que los jueces se corrompen y entonces, pero van saliendo personas que van apoyando al servicio del Señor. Bueno, eso es lo que va a ir pasando en el libro de los jueces y vamos a encontrar a 12 jueces. Y esta es la cronología de los jueces y las referencias que hay. Otoniel, Samgar, Débora, Gedeón, Tolá, Jair, Jefté, Dan, Elón, Abdón y Sansón. Y vamos a ver quiénes eran los opresores, los arameos, los moabitas, los filisteos, los cananitas, los madianitas, los amonitas y hasta el tiempo de David, pues el tema con los filisteos y Sansón con el tema de Dalila y los filisteos. ¿Cuántos más o menos los años que va a durar cada uno de estos jueces? Pues ahí los tienen ustedes en la cronología, que tienen ahí una tabla un poquito, pues no es, como ya dijimos, no es tan exacta, pero van encontrando esas citas en estas referencias bíblicas. Esto pues ya está grabado, pues se graba, y, pero si quieren le toman una foto para que tengan la referencia y lo vayan encontrando en el libro de los jueces. Que pues el trabajo sería eso, de ir leyendo la introducción de cada uno, ir ubicando en el tiempo e ir captando, pues claramente no se puede hacer en una semana, pero es para que ustedes tengan la herramienta de cómo hacerlo posteriormente. La clave teológica no es una historia completa. El que lo escribe lo ilustra a través de la historia de la alianza. Volvemos otra vez al mismo tema. O sea, nuestra fe es de un Dios que quiere hacer una alianza con nosotros y nosotros que nos resistimos. Entonces, ahí está entonces la actitud ambivalente, Dios siempre fiel y nosotros siempre infieles y resistiendo al amor de Dios. Bueno, eso es lo que tenemos ahí. Y un minuto para que termine. De este, pues son varios los jueces. Lo que me interesa más es que lean lo que les dije y si tienen tiempo, pues hacer un poco, leer las introducciones y seguir con nuestro cuadro, que ese sí lo vamos a pedir como tarea, no necesariamente para dentro de 8 días. Nos queda un minuto. ¿No hay dudas, preguntas? No hay duda, licenciada. Bueno, entonces a leer un poquito, que ya nos queda poco, casi solo 3 lunes, y que estén bien entonces. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches. noches. Feliz noche. Descansen, buenas noches.